así, con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo, y entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. El Señor viene, hermanos. Sí, y viene así, con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. ¿Y cómo decimos a eso, hermanos? ¿Cómo decimos a eso? Amén. Qué bueno que hoy podemos dedicarnos, después de adorar al Señor, disponernos también para estar en su palabra. Y como decimos los domingos, nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es aprender en la palabra de Dios. Para ello, esta oración nos conduce para que ese espíritu de disposición sea una experiencia real. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Como se los contamos hace algunos días, semanas, nos tocó llevar a nuestra hija a su nueva experiencia académica allá en la Universidad de Lynchburg. Y fue interesante el viaje, y les cuento así en breve. Llegamos a Richmond, y luego de aterrizar en Richmond, manejamos por 2 horas a Lynchburg, 2 horas en carro. Y era una escena fantástica, porque manejarte de ciudad a ciudad durante todo el camino era todo boscoso, lindo, lleno de árboles. Y para mí fue un disfrute, fue un refrigerio visual ir manejando durante 2 horas. Y créanme
que yo vine enamorado de Virginia, digo, del estado, porque realmente es una belleza. Llegamos finalmente a Lynchburg y bueno, después de descansar un poco, de alojarnos y descansar un poco, habíamos quedado con encontrarnos con unos amigos que viven ahí para cenar juntos ese día. Y el clima estaba un poco como semi lluvioso, opaco, gris. Y cuando estábamos de camino allá a esta cena con estos amigos, que se nos activan los celulares, y en los celulares nos aparece allí una advertencia que decía, advertencia de tornado. Y oigan, es la primera vez en nuestras vidas que nosotros, viviendo acá en California, en el sur de California, se nos aparezca una advertencia de tornado. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace la gente que sufre de tornados en otros estados, no? Nosotros no sabíamos nada. Aquí nos pueden hablar de advertencia de terremoto, de incendios, en fin, pero advertencia de tornado, jamás. Y nos quedamos ahí. ¿Y saben qué? Mientras manejábamos, estábamos a unos 6 minutos de la casa de nuestros amigos. Y mientras aún íbamos en el camino, la gente en la calle con el celular viendo la advertencia y viendo hacia el cielo. Y veían hacia el cielo. Y yo por el vidrio también tratando de ver el comportamiento del cielo. E inmediatamente otra llamada telefónica. Eran de nuestros amigos. Y nuestros amigos nos llaman y nos dicen, apresúrense, vénganse ya. Ellos sí saben lo que es estar en ese ambiente de tornados. Así que, ¿qué hicimos nosotros? Seguimos manejando porque ellos sí sabían qué hacer. Porque al fin y al cabo vivían ahí y por lo menos están más enterados de qué son los pasos que podrían darse en cualquier eventualidad. Así que nos apuramos, llegamos y hermanos, gracias a Dios no pasó nada. Pero se pueden imaginar ustedes encontrarse en el camino con un tornado. ¿Quién quiere eso? Y es una cosa, pero muy seria, porque nosotros podríamos estar como la otra gente, con el celular en la mano, viendo la advertencia y viendo hacia el cielo por un lado, y viendo hacia el cielo para el otro, o para arriba, y queriéndonos informar. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros seguimos las instrucciones. Y cuando seguimos las instrucciones, entonces podríamos sentirnos más seguros por aquellos que sí saben qué hacer en situaciones así. Es de eso que Pablo va a hablar ahora. Pablo va a hablar de instrucciones. Pablo va a venir a lo suyo. Pablo va a dar enseñanza. Pablo va a encaminar la fe de los tesalonicenses. Y lo interesante hoy en este pasaje en particular es que Pablo va a tratar un tema como ningún otro lo trata, porque precisamente va a hablar de aquellos eventos que van a ocurrir en el futuro y que mantiene a la gente de nuestro tiempo viendo hacia el cielo, pero equivocándose en la interpretación de ello. Mucha gente vive hoy en día viendo qué pasa en el cielo y tormentas eléctricas tan terribles que la gente dice es el fin del mundo. O puede prestarle atención a los eventos de inundaciones en cualquier otro lado y pensar, hombre, ya son los últimos días. Y pueden estar pensando en el terremoto que ocurrió esta semana en México, ¿no? Y ya estamos en el... Miren, la gente puede estar tan embelesada con los eventos que se olvidan de algo, que se olvidan que hay instrucción, que se olvida que hay algo que aprender y se olvida que hay algo que poner en el corazón para mantener la esperanza y la seguridad en una verdad. Es el apóstol Pablo que nos lleva el día de hoy a eso, en primera de Tesalonicenses. Él va a tratar la esperanza contra desesperanza, porque ese es el mundo real en el cual vivimos, hermanos. Y creo que ninguno aquí me podría negar esto. El mundo de hoy es un mundo que se enfrenta la esperanza contra la desesperanza. Y Pablo, al tratar este asunto en el capítulo 4, versos del 13 al 18, qué tema el que Pablo se va a gastar hoy con nosotros.
¿Qué tema el que Pablo nos va a instruir? Al instruir a los tesalonicenses, nos va a instruir también a nosotros. Y recordemos cuál es el contexto, hermanos, por favor, para entender lo que Pablo va a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento. Necesitamos enterarnos qué es el entorno, qué es la panorámica, qué es el contexto en donde subyace esta gran verdad que Pablo está a punto de compartir. En el capítulo 3, verso 5, Pablo estaba deseoso de informarse qué estaba pasando con los tesalonicenses. ¿Recuerdan? Pablo está a la distancia, envía a Timoteo. Timoteo pasa un tiempo con ellos y cuando Timoteo regresa, le cuenta a Pablo que los tesalonicenses están perseverando, que ellos siguen siendo creyentes en la fe. Y al recibir esas noticias, entonces Pablo, enterado del estado de los tesalonicenses, ahí también en el capítulo 3, verso 10, Pablo desea ir donde ellos. Él les quiere instruir, Él les quiere enseñar, y al no lograrlo de momento en persona, entonces les escribe esta carta. Y Pablo en esta carta les va a enseñar, les va a instruir, porque Él les ha dicho: yo quiero estar con ustedes para llenar lo que hace falta a vuestra fe, para seguir enseñándoles, para seguir creciendo. Porque, hermanos, cuando conocemos la verdad, entonces podemos animarnos. Cuando conocemos la verdad, entonces podemos caminar seguros. Cuando conocemos la verdad, sea lo que sea que se nos presente en el camino, cualquier evento que podría aparentemente hacernos creer que estamos en el fin, entonces podemos creer que Pablo lo que va a tratar en este momento, ¿saben qué, hermanos? Y hoy los que me están oyendo también en línea, porque Pablo no va a tratar el cuándo. En ningún momento Pablo va a tratar el cuándo, que es lo que mucha gente está ávida de saber cuándo es que va a pasar esto. Pablo va a decir el qué, y Pablo va a explicar el cómo. ¿Quieren verlo conmigo? Esperanza contra desesperanza. Primera Tesalonicenses 4, versos del 13 al 17 encontramos el primer principio. Y luego el segundo principio lo encontraremos en el versículo 18. Así es que, por favor, lentes suyos, sí, recargados allí con la palabra, ojo, mirada puesta en la escritura. Vea conmigo el versículo 13 al verso 17. Y dice ahí Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo, ¿no? Decimos amén. Oigan, hermanos, a la simple lectura de este pasaje hay que decirle amén, palabra de Dios. Y Pablo va a descubrir algo que él mismo ha llamado en una de sus otras cartas, en Primera de Corintios, él lo ha llamado un misterio, y ya no va a ser un misterio. Y allí en estos versículos del 13 al 17, nuestro primer principio que encontramos es este, hermanos: la mediación de Cristo. De eso se trata. La mediación de Cristo resuelve nuestras incertidumbres. La mediación de Cristo resuelve las incertidumbres de cualquiera, especialmente cuando le conocemos y establecemos un vínculo de fe. Vayamos en orden, porque el pasaje merece verse despacio. Y aquí lo que Pablo les va a decir de entrada es que para esas incertidumbres
Y para esas dudas lo que se necesita es instrucción. Sí, ellos tenían preguntas. Regresa Timoteo dándole el reporte de que ellos siguen perseverando, pero también tienen algunas dudas, Pablo. Ellos tienen algunas incertidumbres, y la incertidumbre giraba alrededor que los tesalonicenses veían tan cerca la venida del Señor como una experiencia que ellos podían tener estando en vida, tan así que el mismo Pablo se incluye en ese mismo sentir. Pablo mismo era alguien que se veía a sí mismo como estando vivo en el momento mismo en que el Señor regresaría. Pero la inquietud de ellos, los tesalonicenses, era: pero ¿y si los que ya murieron creyendo en Cristo, qué va a pasar con ellos? Si es que el Señor viene y nos toma a nosotros estando vivos, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena inquietud. Y para respondernos esas preguntas, inquietudes, incertidumbres, Pablo va a usar lo que él sabe hacer: instrucción. Instrucción en la palabra, porque es esta mediación de Cristo. Y mis hermanos, cuando hablamos de esta mediación de Cristo, es porque es Jesucristo quien da verdadera confianza en lo que Él nos ha prometido. Y es en quien podemos nosotros tener confianza aun cuando enfrentamos la gran experiencia de todo ser humano, que es la muerte. La siempre esperada, ¿no es cierto?, pero nunca deseada muerte. La gente tiene incertidumbres, dudas, preguntas, y que toda su vida se la pasan con ella hasta el momento mismo de morir sin respondérselas, porque, mis hermanos, ¿qué hay después de morir? Y Pablo pasa a explicar esto precisamente. Él dice ahí en el versículo 13, miren, hermanos, yo les quiero instruir para que ya no sean ignorantes. Es que el antídoto de la ignorancia, o para la ignorancia, es conocer la verdad. Y dice el verso 13, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, él va a hacer un contraste de los que no tienen esperanza con los que sí tenemos esperanza. La pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son estos que no tienen esperanza? Y atención, porque Pablo conoce muy bien otra vez el territorio donde él camina. Pablo conoce muy bien el contexto en donde vive. Y estos que no tienen esperanza eran precisamente los gentiles, los griegos. Los griegos, su concepción de la vida era que no había vida, no había existencia más allá de la muerte, y que con la muerte se terminaba todo. Los griegos concebían su vida únicamente en su experiencia terrenal humana, y una vez muertos, hasta ahí terminaba todo. Ese era el concepto de ellos. Miren, estos se interesaban tanto, los griegos, en todo aquello que en su vida humana les podría traer tanto placer, que le prestaban atención. No así las cosas que tenían que ver con la vida después de la muerte. Recuerdan en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas, a Grecia, y que ellos eran creedores de deidades, y que Pablo empieza a hablar acerca del Dios único y verdadero, y que le hicieron rueda ahí en el Areópago, y Pablo empezó a hablar acerca de la vida, y les interesó, y empezó a hablar acerca de la muerte, porque ellos sabían que esa es la experiencia de todo ser humano. Pero dice allí el capítulo 17 de Hechos, que cuando Pablo empezó a hablar acerca de la resurrección de los muertos, ¿sabe qué, Pablo? Ahí te vamos a escuchar. Dice que se burlaban y que le dijeron: te vamos a escuchar en otra ocasión. Estos asuntos de vida después de la muerte no era típico creerlo por parte de los griegos. Y así fue como ocurre allá. Pablo conoce muy bien en dónde está parado. Y lo mismo ocurría también con los romanos. Los romanos tenían una concepción muy restringida con respecto a la vida, y que se circunscribía solamente en el tiempo que la persona duraba sobre esta tierra. Y una vez muerta, pues hasta ahí llegaba todo también. Los griegos y los romanos, su concepción de vida los llevaba a entenderla solamente que, y como dicen muchos hoy en este tiempo, la vida es una y hay que disfrutarla, ¿no?
No es así con los judíos. Los judíos tenían un profundo entendimiento de la vida presente y de la vida después de la muerte. Pero entendamos, Pablo no le está hablando a judíos. Pablo le está hablando a ignorantes, le está hablando a gentiles, a gente que han salido de ahí y que su concepción previa antes de conocer a Jesucristo era esa, de que la vida llegaba hasta el momento mismo de la muerte y se acabó todo. Y de ahí las inquietudes de ellos, y de ahí las inquietudes y preguntas de ¿y qué va a pasar con mi familiar que ha muerto y que ha creído con Cristo? El corazón de ellos estaba necesitado de instrucción. Y aquí es donde viene Pablo y les dice que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, para hablar de los que no tienen esperanza, en el versículo 13, él pasa a hablar de los que sí tenemos esperanza. Yo le pregunto, hermano, ¿realmente usted tiene esperanza? Digo, tiene esperanza. Se levantó hoy esta mañana creyendo de que si hoy usted era su último día de vida, con toda la convicción de su corazón, creyendo verdaderamente que se muere y se va con el Señor, ¿lo cree o no lo cree? Así es el asunto. Y Pablo pasa a hablar en el versículo 14 de los que sí tienen esperanza. ¿Lo quiere ver conmigo ahí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Pablo aquí empieza y dice, los que creemos. Aquí viene la instrucción y aquí viene la enseñanza. Y Pablo está hablando de una certeza. Pablo no está hablando de una corazonada. Pablo no está hablando de una posibilidad. Pablo no está hablando de una especulación. Pablo está hablando de una verdad absoluta. Y noten de qué manera Pablo lo pone. Lo pone de una manera comprobable. Lo pone de una manera histórica. Habla de Jesús, el hombre que existió, el hombre que vivió, el hombre que caminó como cualquiera de nosotros sobre esta tierra. Es Jesús y lo menciona por su nombre humano. De ese nombre que se le dio al octavo día a esa criatura, a ese bebé. De ese niño que creció como cualquier otro en la ciudad de Nazaret. Ese que llegó a ser adulto. Ese que allí en la escritura se nos menciona el ser histórico. Del cual, óigalo, los documentos oficialistas judíos y romanos tienen registro de él, y que va a hablar allí que este hombre adulto muere y que este hombre es sepultado. Todas las esferas comprobables que podrían decir de usted y de mí al experimentar también la muerte, que se certifica su muerte, ¿ya? Y aquí Pablo habla de los que creemos, lo que hizo. Fíjense qué hermoso esto. Porque Jesús es el mediador. Y el mediador lo que hace es que media para resolver algo. Es Jesús que medió nuestra condenación. Y al creer en Él, Él resuelve el asunto. ¿Sí? Al creer en Jesús por fe, Él resuelve nuestro estado de condenación a un estado de salvación eterna. Pero no solamente es el mediador de ello. Porque ahí Él dice, ¿no? Porque si creemos, y no es una posibilidad, dijimos, ¿no? Es una cláusula en el versículo 14. Porque sí. Es una declaración tan cierta. Y que Pablo lo pone, y dicho en otras palabras, si ustedes creen esto, entonces tienen que creer en esto otro. Porque así como Jesús murió y resucitó, así también dice él, y esta es la instrucción, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es que no se puede creer una cosa y no creer la otra. Es que una cosa es la base que nos da la esperanza de saber para dónde voy yo en el momento de morir. Así es como Pablo conduce esa verdad. Y nótelo por favor, porque él habla hasta el punto humano de Jesús. La tumba, su nombre, su persona, su vida, su muerte, todo lo humano que cualquiera de nosotros por experiencia hemos de llegar a tener tarde o temprano, como sea. Pero no solamente es lo humano, dice que resucitó, y eso es lo que hace diferente a Jesús.
Es Jesús, el autor de la vida, que la muerte no lo pudo retener. Es Jesús el que venció la muerte, venció el pecado. Y mis hermanos, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que la victoria hacia el cielo pasa por una cruz. Lo que fue una aparente derrota para Jesús en la cruz, lo que fue una aparente derrota a la tumba, como humano, Jesús se levantó de entre los muertos, y es ahí donde Él muestra que Él es el Señor. Amén por eso. Es Jesús que se levanta. Es Jesús el que da evidencia de su humanidad y de su deidad. Por eso es que a Pablo hay que estrecharle la mano. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, hermanos, allá en Corintios va a decir: primicias de los que durmieron es hecho. Es Jesús el que se levanta como primicia de una gran cosecha. Y aquí Él está diciendo en el versículo, decimos en el versículo 14, que Él traerá, Él resucitó, y la resurrección de Jesucristo da, hermanos, fortaleza a la fe, que creemos que también nosotros podemos ser resucitados juntamente con Él. Vayamos en el versículo 15, porque mire cómo Pablo continúa en la instrucción. Y él en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto. Y miren, me llamó la atención, la verdad. Esto dice: en palabra del Señor. Ojo, porque si hay alguien que le da continuidad a la revelación bíblica, es Pablo. Ojo, porque Pablo no está citando al Señor Jesucristo, ni mucho menos Pablo está citando a alguien más. Lo que Pablo está diciendo acá con respecto a la muerte, la resurrección y al arrebatamiento es algo directamente revelado a él por el mismo Dios, que en el contexto, lo hemos dicho ya anteriormente, es el Espíritu Santo inspirándolo. Es revelación directa de Dios al apóstol Pablo. Y en esta revelación, en el versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, dice él. Y lo que va a hablar Pablo, oigan, no es un cuándo. No es un cuándo. Si hay algo a mí que me molesta cuando converso con alguien, con esto del fin del mundo, con esto de los eventos por venir, con esto que está sucediendo y que todo lo interpretan a manera apocalíptica, oigan, me molesta que se enfoquen tanto en el cuándo como en el cómo. Y mire cómo Pablo lo dice, verso 15, en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, los que vivimos. Yo digo, bueno, ¿y qué es lo que no se entiende de esto, pues? ¿Ya? Primero me hago la pregunta, bueno, ¿qué es lo que no se entiende de esto? ¿O qué es lo que no queremos entender? Pero la instrucción de Pablo viene y dice que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo en el versículo 15 que se ve él tan cerca de la venida del Señor, concibe la venida del Señor tan inmediata, que él se ve como estar vivo para ese momento. Y dice, los que habremos quedado para la venida del Señor, dice, no vamos a preceder a los que durmieron. Se está refiriendo a aquellos que han muerto creyendo en Jesucristo. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Vamos entonces, allí en el versículo 16, viene el orden, y note el orden, por favor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivos no van a tener ventaja sobre los muertos, está diciendo Pablo, ¿ya? Y él mismo se veía como estando en el preciso momento de lo que está diciendo él que va a ocurrir, que es el arrebatamiento. Nada de lo que Cristo dijo, incluso en los evangelios. Oiga, Jesús nunca habló de un orden en los evangelios, mejor dicho, de un cuándo. Jesús habló de un orden, al igual que Pablo también acá. Y él está diciéndonos allí en el versículo 15 de ese orden. No vamos a preceder los que vivimos,
no vamos a preceder a los que durmieron. Y en el versículo 16 dice, el Señor mismo. ¿Le llama la atención eso a usted? El Señor mismo. Él es el que vendrá, no es otro. Y note la manera de cómo lo describe en semejante autoridad. Dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Lo que está Pablo describiendo es la autoridad absoluta de Jesucristo que se le confiere después de su resurrección. Recordemos nosotros, ¿no? Cuando Él resucita, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. ¿Por qué toda? ¿Por qué no antes, Señor? ¿Por qué no tuviste toda potestad antes, durante tu tiempo terrenal? ¿Por qué el Señor tuvo que decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Porque, mis hermanos, Jesús lo está diciendo después que Él resucita. Ya Jesús no va a tener las limitaciones humanas. Ya Jesús no va a tener las restricciones típicas de la humanidad. Ahora Jesús puede tener autoridad suprema como humano y como Dios completamente. Me gusta mucho cuando Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, él dice también de este orden, que está hablándole a los tesalonicenses. Los corintios también tenían la misma inquietud. Dice, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Todos, dice Pablo, seremos transformados. Pablo va a decir también, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo, los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados junto con ellos. Pablo está hablando de un orden, no de un cuándo. Y él, en el versículo 16, entonces nos habla de Jesucristo mismo, el mediador de gracia, el que murió, resucitó, mediador de gracia y que resuelve la condenación del pecado de la gente, también es el mediador de justicia. Porque Él viene ya no para brindar gracia, Él viene para traer justicia, para traer castigo, para confirmar condenación de aquellos que no quisieron creer en Él. Y dice que Él mismo descenderá, ¿de dónde? Del cielo, de su eternidad, de su hogar, de su hábitat natural, descenderá. Y la pregunta es, ¿a dónde? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Viene a la tierra Jesús? No, no viene a la tierra. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, para que con los que han muerto, reunidos con Él, dice, en las nubes, en el aire, para estar para siempre con Él. Jesús mismo viene con su autoridad suprema y Él viene al aire, a la esfera celestial, y que en esa esfera celestial va a ocurrir algo. Y en esa esfera celestial va a ocurrir que el arrebatamiento se va a dar. Y usted se pregunta, hermano, pregunto, levante la mano, ¿quién no ha oído antes del arrebatamiento acá? Creo que todos hemos oído acerca del arrebatamiento, ¿no? Y aquí Pablo les va a explicar qué es esto. El arrebatamiento tiene dos factores importantes en diferentes seres: los que han muerto y los que están vivos. Los que han muerto, dice Pablo, van a resucitar primero. En ese rapto, en ese arrebatamiento, las dos cosas que ocurren es: los muertos van a resucitar y los vivos van a ser transformados. Él está explicando el cómo y otra vez, no el cuándo. ¿Ya? Aquí Pablo, en el versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, miren todo el énfasis que Pablo pone, porque en el versículo 13 dice: los que duermen. Ojo con esto. Versículo 14 habla de los que durmieron. Versículo 15
dice ahí, a los que durmieron. Versículo 16 dice, y los muertos en Cristo. Versículo 17 dice, juntamente con ellos. Es que el gran énfasis de Pablo es, ¿qué pasa con aquellos que han muerto antes de que el Señor venga? Y que murieron creyendo en Él. Y oigan, dice que van a ser resucitados. Y atención, hermanos, porque esta es una resurrección distinta a la que conocemos en los evangelios. En los evangelios todos nosotros sabemos que Jesús mismo retornó a la vida a mucha gente. Incluso en el libro de los Hechos se nos menciona que los apóstoles volvieron a la vida a diferentes personas. Pero esta resurrección aquí de la que Pablo habla es distinta a aquellas. Porque las personas de las que se nos habla en los evangelios y en Hechos fueron personas que retornaron a la vida que tenían antes. Retornaron a la vida natural. Retornaron a la vida que fue interrumpida por la muerte. Retornaron a sus familias y a lo que hacían, y porque fueron personas que volvieron a morir. Pero esta resurrección es distinta porque no es retornar a lo mismo. Esta resurrección es dar el salto a la eternidad. Es la misma resurrección a la cual Cristo pudo también experimentar. Y mis hermanos, es ahí donde nosotros podemos ser semejantes a Él. Podemos ser como Él es. Y cuando ustedes lean, por ejemplo, 1 Corintios 15, miren, yo estuve leyendo toda esta semana 1 Corintios 15, que es precisamente de todo lo que habla Pablo acá. Y allá en 1 Corintios 15, Pablo va a dar ejemplos de la vida animal, del cuerpo animal. Va a hablar del cuerpo humano. Va a hablar de los cuerpos celestiales, las estrellas, y que cada uno tiene una distinta manera de ser. Pero oigan, la resurrección es solamente para aquellos que han creído. La resurrección y estar con Cristo es solamente para aquellos que han creído. Y es por eso que en el versículo 17, los que vivimos, dice Pablo, miren, esta palabra arrebatar, déjenme le doy un ejemplo. Yo no sé si usted gusta de los programas estos documentales de National Geographic y Animal Planet y todo esto. A mí me encanta. Yo puedo pasar la tarde entera viendo eso. ¿Y ha visto usted cómo cazan los depredadores? ¿Ha visto usted cómo cazan los leones? Todos estos animales que son depredadores. Usted ve cómo se mueven sigilosamente, acercándose lo más que pueden a la presa. Y cuando la presa, es interesante el instinto del depredador. Pero el depredador, por ejemplo, se coloca en dirección contraria al aire, porque así la presa no olfatea la presencia del enemigo. Y por eso es que lo ataca desde atrás. Y por eso es que viene sigiloso. Y cuando se acerca lo más que puede, entonces ese depredador le cae encima. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando unas garras dobles, así del tamaño de mi mano, que doblan el tamaño de mi mano, pega el zarpazo en una cerviz, ¿no? Y cómo las fauces de ese animal depredador se colocan en el cuerpo de esa presa. Pero usted se ve y cómo es que ese animal asalta a esa presa. Le salta repentinamente, le salta así, de una manera intempestiva, violenta. Y oigan, precisamente de eso está hablando Pablo acá cuando usa la palabra arrebatamiento. Es arpaxo. Es esta palabra de algo que ocurre de súbito, algo que tú no te lo imaginas, algo que tú no esperas, algo que tú sabes que puede pasar, pero no sabes el momento. Y mis hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que el Señor viene y los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados. Va a ser de una manera así, intempestiva, violenta, así, fuerte, inmediata. El Señor toma a los que son suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Esa es la pregunta también que debemos de respondernos hoy e irnos tranquilos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son? ¿Se da cuenta qué está pasando aquí? Dice que seremos arrebatados.
y reunirnos juntamente con los que han resucitado en el aire para estar con Él, dice, para siempre. Mis hermanos, esta es la culminación de lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Esta es la culminación de lo que Jesucristo enseñó, de lo que Pedro recibió como revelación directa también en Mateo capítulo 16, ¿lo recuerda? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y atención, hermanos, a esto, óigalo, porque esta es la culminación de las palabras de Jesús. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, las puertas del Hades. Y le quiero dejar algo bien claro, por favor, porque muchos enseñan que Jesús está enseñando allá que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No, Jesús no está hablando del Gehenna. Jesús no está hablando del infierno. Jesús está hablando de la muerte. Jesús está diciendo que toda persona que cree en mí, que confiesa mi persona como Señor y como Salvador, dice, las puertas del Hades, de la muerte, no van a tener potestad sobre alguien que cree. Y si usted le presta atención, miren, yo estuve emocionado esta semana en Mateo capítulo 16. Vaya a su casa y lee el versículo 21, porque eso es lo que nos hace entender lo que está pasando acá. En el versículo 21 de Mateo 16 dice allí que a partir de entonces, dice, Jesús le empezó a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir por los judíos y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Mis hermanos, cuando hablamos de la muerte, es que no se puede ir al cielo si primero no se pasa por la cruz, está diciendo Jesús. No se puede tener un cielo victorioso si no hay un encuentro con una tumba donde se levanta Jesús. Y oigan, dice esto acá, para que estemos con Él. Esta es la culminación de la iglesia. La iglesia que se reúne, y saben, aquí es donde muchos se han estado peleando toda la historia. ¿De cuándo? Preguntándose y peleándose y discutiendo acerca de cuándo. Y algunos dicen que va a ser antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser durante la tribulación. Y otros dicen que va a ser después de la tribulación. Y otros dicen que va a ser al final del milenio. Y miren, están tan enfocados en el cuándo que se les olvida. Y podemos discutir con cualquiera cuanto quiera de cuándo es que puede pasar esto, pero eso no es lo que le importa a Pablo. Por lo tanto, es algo que a mí no me importa tampoco en ese sentido. Lo que me importa es el cómo. ¿Saben por qué? Porque el cómo a mí me instruye en la verdad dada a Pablo, que al morir yo soy salvo, y si estoy vivo en el momento del rapto, entonces voy a ser transformado, y si he muerto, entonces voy a ser resucitado. Y hacer todas las preguntas que pueden venir. Pastor, ¿y si alguien murió calcinado en el fuego, cómo va a ser? Pastor, ¿y si alguien se ahogó en el mar, cómo va a ser? ¿Cómo es que va a volver a la vida? Y tantas preguntas que se hacen. Oiga, yo le voy a responder como Pablo sabe responder en 1 Corintios 15. Y él dice ahí, hay cuerpos animales, cuerpos vegetales, cuerpos del universo. Pero hay cuerpos espirituales, llama él ahí, cuerpos sobrenaturales, cuerpos celestiales, cuerpos glorificados. Van a ser en cuerpo glorificado al fin y al cabo. ¿Qué le cuesta a Dios reunir nuestro cuerpo? ¿Qué le cuesta a Él? Y mis hermanos, nos lleva Pablo a lo siguiente en el versículo 18. El segundo principio, entonces, con todo esto instruido, dice Pablo en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el principio? Lo primero es que Cristo media. Jesucristo media para resolver nuestras incertidumbres. Y lo segundo, en el versículo 18, es que la mediación de Cristo también nos garantiza
su paz mientras caminamos en esta tierra. Qué delicia, ¿no? Morir con Cristo. Versículo 18. ¿Por qué está hablando Pablo de recompensa? Él les está explicando aquí lo que les ha insinuado en el capítulo 2, verso 19. Mírenlo, yo se lo leo. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es Jesús el que ya me dio para que yo de la condenación venga a la salvación. Pero no se trata que mi eternidad está resuelta. Se trata que Jesús es el mediador que resuelve mis incertidumbres mientras camino por esta vida. Y en estas incertidumbres de la vida que sobran diariamente, miren, hay gente allá afuera que todos los días se hace tantas preguntas y no se las puede responder. Y se las va a lograr responder cuando finalmente vengan a la verdad. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es que el Señor, el resultado que nos da de creer en su resurrección, entonces el resultado es que yo creo en la resurrección que Él me ofrece. No puedo creer lo uno sin dejar de creer esto otro, está diciendo Pablo. Y este principio nos lleva a una conclusión. Mis hermanos, la conclusión aquí es esta. La conclusión de Pablo en todo lo que ha dicho en este pasaje es que Él quiere también que nosotros no seamos ignorantes. La ignorancia se resuelve con la palabra. Aquí es donde me respondo mis dudas y mis incertidumbres. Lo segundo que Pablo está haciendo es que con esta verdad, con esta instrucción, yo puedo afirmar mi esperanza. Y lo tercero que Pablo está diciendo aquí también es que con esa esperanza yo puedo consolarme. Yo puedo consolarme. ¿Saben? Les voy a contar algo y con esto cierro. Pero una de mis cargas de niño, a partir de mis 12 años, era que esa la edad en que conocí a Cristo. Y créanme que no he tenido, oigan, un día más feliz en mi vida como ese. Pero les quiero confesar algo. Hay algo que siempre me cargó a esa edad, a los 12 años. 10 de junio del 77 yo conocí a Jesús a las 10 de la mañana, día domingo. Me bauticé un 18 de agosto de ese mismo año. Es que no les puedo explicar cuánta felicidad yo tuve. Pero al mismo tiempo, ¿saben qué pasó? Vivía con una tremenda carga por mi papá. El Señor me puso así, una carga tremenda, porque mi papá conociera a Cristo. Y recuerdo muy bien que cuando él se iba a trabajar, yo pequeño, le pedía a él que no se fuera sin que antes yo orara por él. Y recuerdo muy bien, como que si fuera hoy, sí, que se quitaba el sombrero, juntaba sus manos y me permitía orar por él. Y así lo hacía con frecuencia. Yo llegué a ser adulto, casado, en fin, y mi carga continuaba. ¿Y saben qué pasó un día viernes de Semana Santa? Ese viernes, el Good Friday, que celebrábamos un culto en la iglesia y que la iglesia estaba llena. Y ese día yo prediqué. Y ese día, pues, obvio, estábamos hablando de Jesucristo, de su obra hermosa, maravillosa, de perdón, de redención, de reconciliación con Dios y todo eso. Y a la hora de, oigan, a la hora de hacer el llamado, yo vi que alguien levantó la mano por allá, ¿no? Yo no sabía que entre tanta gente llena el templo, el que estaba levantando la mano era mi papá. Y cuando yo pedí que pasaran y cuando yo estaba viendo quiénes estaban pasando al frente, voy viendo que era mi papá. Mi papá en un Viernes Santo le entregó su vida a Cristo. Y saben que uno de los días seleccionados en mi vida es de ver cuando mi papá se entregó a Cristo.
Fue un gran regalo para mí. Recuerdo que bajé del púlpito ese día y él estaba justo ahí abajo de las gradas y que lo abracé. Mi papá terminó inválido, terminó ciego, pero terminó creyendo. Y murió a los 93 años. Dice mi esposa que yo voy a ser tan longevo como él, que le va a ser difícil cobrar el seguro. Pero mis hermanos, no tienen idea del gozo que me causa que mi papá sea uno de los que durmieron en él. Porque yo vivo tranquilo sabiendo que dice para estar con él. Estos que estaban ahí inquietos por sus familiares que habían muerto y dónde, cómo. Qué hermoso es tener esperanza. Qué hermoso es tener esperanza que aún en nuestro propio lecho de muerte. Esta semana yo he estado enviando mensajes a familias queridas que han perdido a sus seres queridos también. Y qué hermoso es escribir, ¿no? Que la esperanza y el consuelo y la fortaleza, mis hermanos, eso es lo que llena. La pregunta es, ¿estamos seguros que la tenemos? Y la gran verdad que Pablo nos deja aquí para nosotros, la gran verdad es esta: la esperanza nos anima. La esperanza nos anima a perseverar en gozosa expectativa. De eso se trata, hermanos. Caminar en gozosa expectativa. Qué lindo que saliste de tu condición de enfermedad, Teresa. Y que si no lo hubieras logrado, pero es que es ahí donde la debilidad de nuestro cuerpo nos grita, nos dice, nos convence que o creemos o no creemos, hermanos. Se trata de tener esperanza contra desesperanza, y lo que hace la diferencia es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso es que Pablo sabe decirle a ellos y a nosotros: la esperanza nos anima a perseverar en una gozosa expectativa. Que el Señor bendiga esa palabra en nuestro corazón. Y con eso oramos. Muchas gracias, Señor. Gracias por ser el mediador de gracia salvadora, redentora, de perdón, de reconciliación contigo a través de tu propio Hijo. Muchas gracias, Señor, porque Él es el mediador también mientras caminamos en esta tierra. Mientras todavía nos queden años, el tiempo que sea de caminar por esta tierra, Señor, tú eres el mediador de paz. Tú resuelves nuestras incertidumbres y dudas y cualquier otra clase de miedo, Señor. Tú los resuelves dándonos esperanza para caminar en una expectativa de gozo y de confianza en ti. Gracias porque tu Hijo Jesucristo son las primicias. Él es las primicias, Señor, de la gran cosecha de todos aquellos que hemos creído en Él. Y como iglesia, Señor, confesamos que estamos listos para la venida de tu Hijo Jesucristo. Estamos listos, Señor, para ese momento inminente, en cualquier momento, Señor, que ocurra, porque hemos creído en ti. Señor, nos seguimos poniendo en tus manos para que tu gracia siga formándonos y sosteniéndonos. Muchas gracias por Teresa, Señor, y como tú la sacaste de su condición física, porque tú le has prolongado sus días, y oro para que en esta condición en que tú la has restablecido, que ella sepa caminar contigo tan de cerca, Señor, que ella sepa comprobar las promesas que tú le has dado. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias por darnos este tiempo hermoso de ser instruidos en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.